Durante más de 15 años, Albert Fish secuestró niños y adolescentes para descuartizarlos y comérselos, sin que la policía tuviera una sola pista para encontrarlo. Lo descubrieron luego de que le enviara una carta a la madre de una de sus víctimas, sus terribles confesiones y las recetas de cocina que describía para hacer apetitosos sus platos. La señora Delia Budd no sabía leer, de modo que tuvo que esperar la llegada de su hijo mayor, Edward, para conocer el contenido de la carta que el correo le había dejado esa mañana. Edward tenía 24 años, trabajaba de lo que podía y la lectura no era una de sus mayores habilidades. Quizás por eso, antes de comenzar a leer en voz alta, comenzó a recorrer el texto, para no trabarse y decirlo mejor. No llegó a pronunciar una sola palabra, mientras su madre lo veía palidecer y cerrar los puños, arrugando el papel que había tomado con las dos manos. «¿Qué dice, Edward?», le preguntó alarmada la señora Budd. Solo entonces el hijo pudo hablar. «Hay que ir a la policía, es sobre Grace», atinó a contestar. Corría noviembre de 1934, y Grace, la hija de Delia y la hermana de Edward, llevaba más de 6 años desaparecida. Desde principios de junio de 1928, cuando salió de la casa familiar, tomada de la mano de un hombre que se había presentado como Frank Howard para ir a un cumpleaños. La nena tenía 10 años y estaba tan entusiasmada que sus padres no dudaron en dar su permiso para que fuera a la fiesta que proponía el señor Howard, ese hombre tan amable que conocían desde hacía muy poco y había prometido darle empleo a Edward en su granja, en la comisaría de Manhattan, que por entonces no era lo que es hoy. Conocían bien a la familia Budd y se compadecían de ella. El secuestro de la niña había sido un golpe doloroso, incluso para esos policías duros de Nueva York de la década de los 30, y también un fracaso, porque la única pista que creyeron tener había terminado en un callejón sin salida. Cuando detuvieron a Charles Edward Pope, un administrador inmobiliario de 66 años acusado por su mujer de ser el secuestrador. Pope, que era muy parecido al señor Howard, tanto que se lo podía confundir con él, pasó 108 días detenido, hasta que quedó claro que no tenía nada que ver con la desaparición de Grace, y que la acusadora, su propia mujer, era una mitómana desequilibrada. Desde entonces, nada. Grace seguía desaparecida, y la verdadera identidad y el paradero del señor Howard era un misterio, hasta que llegó la carta. La carta, anónima, estaba plagada de faltas de ortografía que aquí no se reproducirán, pero cada una de sus palabras lastimaba como un puñal. Estaba dirigida a la señora Dudd y empezaba con una historia delirante sobre niños vendidos como carne durante una supuesta hambruna de 1894 en China. Después entraba en materia y decía: El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta. Llevaba queso y frutillas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Como pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. Cuando venció el espanto que le provocó la carta, el sargento detective William King reparó en un detalle. El secuestrador y asesino de Grace había cometido un error. El sobre en el que había llegado la carta tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA y las siglas de la Mutua Privada de Chóferes de Nueva York. Por primera vez en años había un hilo del cual tirar. Con la pista del sobre, el sargento King puso manos a la obra para atrapar al hombre gris, como la policía había apodado al falso Frank Howard. En la Asociación de Choferes de Nueva York, uno de los empleados de la compañía les dijo a los detectives que los sobres no estaban al alcance de todos, pero que él, por sus funciones, más de una vez se llevaba algunos a su casa, para luego depositar las cartas a la mañana siguiente, en un buzón cercano.
y dio una nueva pista. Se había mudado unos meses atrás, dejando olvidados algunos de esos sobres con membrete en el departamento anterior. La administradora del complejo de departamentos aportó un dato más, que resultaría decisivo. Hasta pocos días atrás, un hombre de más de 60 años había ocupado el mismo departamento que el empleado de la mutua, privada de chóferes de Nueva York, pero ya no vivía allí. Los policías le pidieron el nombre del inquilino y una descripción. Se llamaba Albert Fish, y la descripción que dio la mujer podía encajar en la que tenían del hombre gris. Creyeron que se les había escapado por un pelo hasta que la encargada les dio una nueva esperanza. El hijo del señor Fish les dijo, le mandaba un cheque todos los meses y, antes de mudarse, el inquilino le pidió que cuando llegara el próximo se lo guardara, que él lo pasaría a buscar. El 13 de diciembre de 1934, Albert Fish fue interceptado por el sargento King y otro detective cuando entraba al complejo para retirar su cheque. En un primer momento, el hombre gris aceptó acompañarlos a la comisaría para ser interrogado, pero cuando se dirigían al móvil policial sacó una navaja, los amenazó e intentó escapar. Lo desarmaron y lo esposaron. En el primer interrogatorio confesó ser el autor de la carta y haber matado a Grace, pero insistió en aclarar que, en realidad, al principio había pensado en llevarse a Edward para matarlo porque era más grande y le proporcionaría más carne, pero que al ver a Grace había cambiado de opinión. La historia de los crímenes del hombre a quien pronto los diarios estadounidenses llamarían el vampiro de Brooklyn y el hombre lobo de Wisteria apenas comenzaba a quedar al descubierto. Hamilton Howard Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en el seno una familia azotada por las desgracias y los maltratos. Perdió a su padre a los 5 años y poco después murió uno de sus 3 hermanos. Frente a esas muertes, Ellen Fish, la madre de Albert, como lo llamaban, buscó aplacar el dolor con alcohol y, sabiendo que no podría criar a los hijos que le quedaban, los entregó en un orfanato. Cuando después de la detención de Fish, salieron a la luz los informes de los profesionales del orfanato, quedó en claro que había mostrado tendencias masoquistas desde muy chico, con una fuerte tendencia a autoinfligirse dolor. Se lastimaba de diferentes maneras, pero también golpeaba a sus compañeros buscando que le devolvieran los golpes. También los informes señalaban un detalle curioso. Tenía una enorme curiosidad por leer en los diarios las noticias policiales, sobre todo si se trataba de historias de criminales. Volvió con su madre poco después de cumplir 12 años, convertido en un adolescente ingobernable. Bebía su propia orina y la de otros, y también comenzó a comer heces. Poco después comenzó a buscar a otros jóvenes o niños menores para tener relaciones sexuales. Pasaba los fines de semana en los baños públicos, donde diría después se excitaba con los olores. Cuando salió de la adolescencia, según su propio relato, intentó tener una vida normal y se mudó a Nueva York. Consiguió un trabajo como pintor de casas para ganarse la vida y en 1898 se casó con una mujer 8 años menor que él, con la que tuvo 6 hijos. En 1909 fue detenido por una estafa y pasó una temporada en la prisión de Sing Sing. Al salir, se desató del todo. En sus confesiones durante los interrogatorios por el secuestro y el asesinato de Grace Dodd, aseguró haber violado a cerca de 100 niños, aprovechando las facilidades que le daba su oficio para entrar en las casas. Cuando su esposa lo abandonó por un albañil que solía trabajar con él, Fish comenzó a escuchar voces, entre ellas la de Juan el Apóstol. Esas voces también lo conminaban a matar. Las confesiones de Albert Fish fueron ampliamente reproducidas por los medios de la época, en cuyas portadas se titulaba casi a diario, con nuevos crímenes del vampiro de Brooklyn o del hombre lobo de Wisteria. Sin embargo, los investigadores no estaban seguros de que todo lo que contaba el hombre gris fuera verdad. Tanto es así que fue llevado a juicio solamente por el asesinato de Grace Dodd. El proceso judicial comenzó el 11 de marzo de 1935. El abogado defensor intentó que lo declararan loco para evitarle la pena de muerte. Como parte de esa estrategia, Fish aceptó declarar y contó que todos sus crímenes
habían sido ordenados por las voces del apóstol San Juan y del propio Dios. De nada le sirvió. El jurado lo encontró culpable y lo condenó a muerte en la prisión de Sing Sing, donde fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras fueron: «Esta será la experiencia suprema de mi vida. No sé aún por qué estoy aquí, pero sé que esta pesadilla se acabará para siempre». Mientras Fish esperaba el momento de su ejecución en el pabellón de la muerte de la cárcel de Sing Sing, la madre de Billy Gaffney, el nene asesinado por el vampiro de Brooklyn, en febrero de 1927, pidió verlo para que le explicara por qué había matado a su hijo. No la quiso recibir, pero dejó una carta para que el abogado Dempsey se la hiciera llegar después de su muerte. En el mismo estilo de la que le había enviado a la madre de Grace Dodd, Fish le contaba allí todos los detalles de la receta de cocina que había utilizado con el cadáver de su hijo. Le corté la nariz y las orejas, y después lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Le corté la cabeza, los pies, los brazos y las piernas. Regresé a mi casa con mi carne en la bolsa. Tenía su mono, pene y pieguis, testículos, y un agradable y gordo trasero. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas, y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. En cerca de 2 horas, la carne estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días, decía.